Hay pueblos donde el silencio es ley y los secretos corren más rápido que el agua de lluvia, donde el deseo es pecado y amar tal como uno es puede costarte la vida. Este es uno de esos pueblos donde los hombres nacen aprendiendo a golpear antes que abrazar, donde las mujeres sobreviven entre el chisme y el trabajo mal pagado, y donde a veces, solo a veces, florece la ternura en el terreno más árido. Manuela no nació para agradar, nació para existir, para resistir, para amar a quien no se deja amar. Y Pancho es el tipo de hombre que no sabe qué hacer con lo que siente, salvo destruirlo. Esta historia no es para los que buscan finales felices, es para quienes se atreven a mirar de frente lo que muchos prefieren callar. Es la historia de una vida, de muchas vidas. Es la historia de una muerte y de todo lo que la hizo inevitable. Bienvenidos al Olivo. Toma asiento, disfruta de tus palomitas y vive conmigo el lugar sin límites. Esto es Luces, Oro y Acción. Desde el primer momento, la película nos lanza una imagen poderosa. Un camión rojo avanzando por un camino de tierra seca. Puede parecer una escena simple, pero el contraste entre el color tan vivo del camión y los tonos apagados del paisaje nos prepara sin darnos cuenta para lo que viene. Una historia llena de contrastes, tensiones ocultas y emociones que arden por dentro, aunque por fuera todo parezca apagado. Ese mismo camión rojo entra al pueblo y se detiene frente a una casa. Toca el claxon con insistencia. Adentro, Manuela se despierta de golpe, reconoce el sonido de inmediato. Es Pancho. Y con solo escuchar su claxon, el miedo se le mete al cuerpo. Desesperada intenta despertar a su hija, la japonesita, que aún medio dormida le dice que no se alarme, que no pasa nada. Manuela, sin embargo, no puede evitar sentirse nerviosa. Pancho la aterra, pero también le provoca algo que no puede controlar. Hay algo de deseo en ese miedo. Finalmente, por insistencia de la japonesita, Manuela se tranquiliza un poco y las dos vuelven a acostarse. A Pancho lo vemos llegar a la gasolinería de su cuñado Octavio. Apenas se saludan, Octavio le lanza una indirecta muy directa, que seguro pasó a saludar a las huilas, refiriéndose al burdel donde vive Manuela con otras mujeres. Pancho no responde, solo escucha. Octavio cambia de tema, está harto del pueblo. Dice que todo se está cayendo, los negocios cierran, la gente se va, y todo es gracias a don Alejo, que está comprando todo. Su gasolinería es de los pocos lugares que aún no le pertenecen, pero él ya piensa venderla y mudarse a otro lugar. No quiere ceder nada a ese viejo. La conversación sigue. Octavio le pregunta por su hermana, la esposa de Pancho, y le suelta otra bomba. Ella ya vio una casa con un enganche de 30,000 pesos, que ya es hora de vivir mejor, de dejar atrás las borracheras, los burdeles baratos y darle a su familia un poco de dignidad. Pancho intenta justificarse diciendo que todavía debe el camión, pero Octavio lo interrumpe. Ya solo le quedan unas pocas mensualidades, así que puede empezar a pensar en la casa. Le ofrece ir juntos a hacer unos pendientes, pero Pancho se niega. No quiere toparse con don Alejo, se le nota que hay tensión ahí. Volvemos con Manuela, que está sacando de una maleta un vestido rojo. Ese vestido tiene historia. Fue destrozado por Pancho en uno de sus arranques violentos. Manuela juró que no lo volvería a coser, pero ahora que Pancho ha regresado, no puede evitar la tentación. Mira el vestido con nostalgia. No tiene hilo rojo, pero parece decidida a arreglarlo. La japonesita la ve y le dice que no lo haga, que ya no vale la pena, que Pancho no va a cambiar, pero Manuela no lo dice, aunque por dentro se muere de ganas de volver a estar con él. Como no tiene hilo rojo, Manuela va a pedirle a Clotilde. La despierta solo para eso, pero Clotilde no tiene. Después madre e hija salen al jardín. La japonesita está regando las plantas. Hablan tranquilas. Ella le cuenta a Manuela que don Alejo la citó al almacén y piensa aprovechar la ocasión para pedirle algo, que mantenga a Pancho alejado, que las proteja de él. Y hasta aquí todo va bien. Todo sigue lleno de pequeñas miradas, silencios incómodos, palabras no dichas, pero que lo dicen todo. Aquí es donde se empieza a sentir que en este lugar no hay límites claros entre el deseo, el miedo, el poder y la violencia. Desde los primeros minutos, El lugar sin límites nos sumerge en una dinámica de apariencias, tensiones y relaciones marcadas por la presión social. El contraste del camión rojo con el paisaje árido ya nos habla de la disonancia entre lo que está a la vista y lo que se mueve realmente dentro de los personajes. Esa tensión se refleja con fuerza en Manuela, una figura central que vive atrapada entre lo que desea, lo que teme y lo que el pueblo espera o condena.
de ella. La película empieza a mostrarnos que este no es un punto cualquiera. Aquí las ficheras, las mujeres del burdel, son vistas con desprecio, pero también con una curiosa y silenciosa dependencia. Son rechazadas, pero necesarias. Están al margen, pero su presencia mantiene cierta estabilidad en una comunidad que parece venirse abajo. Y es ahí donde el papel de Manuela se vuelve tan complejo. Ella no es solo una de las figuras más visibles del burdel, sino que además desafía los roles de género de una forma directa y valiente. Y por eso también es blanco fácil del rechazo y la violencia. Manuela le teme a Pancho, sí, pero lo que más inquieta es que también lo desea. No lo dice abiertamente, pero lo vemos en sus gestos, en su ansiedad, en el modo en que rescata su vestido rojo a pesar del recuerdo traumático que representa. Pancho, por su parte, es un hombre atrapado en su propia contradicción. Siente atracción, desprecio, frustración, y todo eso lo convierte en un volcán a punto de estallar. Su masculinidad está herida, y la presencia de Manuela parece ponerlo en un espejo donde no quiere mirar. La japonesita, más racional, más resignada quizá, intenta proteger a Manuela y al mismo tiempo distanciarla emocionalmente de lo que sucede. El resto del pueblo las juzga, las etiqueta, pero también se mete escondidas a su mundo. Esa doble moral atraviesa todo lo que hemos estado viendo. En resumen, la película no solo presenta personajes, los disecciona, nos muestra cómo los miran los demás, cómo se ven ellos mismos y cómo esos juicios van moldeando sus decisiones, en especial el deseo de Manuela. Mezcla de miedo, dolor y necesidad de afecto. Es el primer gran nudo que nos hace entender que en este lugar el límite entre lo que se desea y lo que se teme es simplemente inexistente. Después de su intento fallido con Lucy, Manuela decide ir a ver a Ludovina, una mujer mayor que vive apartada y que, aunque medio sorda, siempre está al tanto de los chismes del pueblo. Le abre la puerta en bata, con ese gesto entre curiosidad y fastidio de quien no está acostumbrada a visitas tan temprano. Manuela, con ese tono dulce pero insistente, le pide hilo rojo. Ludovina, que todo lo observa aunque parezca que no, accede, pero como es costumbre en ella, no suelta nada sin contar antes un par de historias. Mientras Manuela busca el hilo, le empieza a hablar de cosas que parecen no tener que ver, pero que en realidad están conectadas con todo. Le cuenta que la esposa de Don Alejo, Blanquita, se volvió loca tras perder a su hija, que desde entonces todo en casa se descompuso, y es entonces cuando Manuela, aprovechando la conversación, lanza una pregunta. ¿No han dicho nada de Pancho en casa de Don Alejo? Ludovina se hace la desentendida. Responde que no sabe quién es, pero al momento, como si no pudiera contener el peso de los secretos, se le escapan más verdades. Le dice que deje de pensar en hombres, que todos los que van al burdel son unos desgraciados, malos y sinvergüenzas. Y sin embargo, ahí está el pueblo girando alrededor de ellos. Después, entre palabras sueltas y frases encontradas, Ludovina empieza a soltar la historia de Pancho. Le cuenta que él es hijo del peón más viejo de Don Alejo, que desde niño parecía distinto, que cuando los otros jugaban con la hija de Don Alejo, él prefería andar solo, que Don Alejo lo quería, sí, que incluso quería que estudiara, pero Pancho por alguna razón nunca terminó de confiar en él. Don Alejo le prestó dinero para el camión, con la intención de tenerlo cerca, de mantener cierto control. Pero Pancho es un hombre que se escurre, que huye, que desaparece por temporadas como si no soportara estar demasiado tiempo bajo ninguna autoridad, como si Don Alejo representara algo que él no puede soportar del todo. Y ahí, en ese rincón medio polvoriento, con hilo rojo en mano y una historia más en la cabeza, Manuela empieza a ver que Pancho es mucho más que ese bruto que le despierta miedo y deseo. Es también un hombre lleno de conflictos, atrapado en una red que, al igual que ella, no pidió tejer. Ahora vemos a Don Alejo, un hombre ya entrado en años, está sentado en el comedor, tiene ese tipo de mirada que parece lejana, pero que en realidad lo ve todo. A su lado, su esposa, igual de mayor, con la voz quebradita. Le dice que lo nota cansado, que debería descansar. Él le contesta que no pasa nada, que todo está en orden, pero apenas termina de comer, se levanta para irse a su despacho. Ahí no hay descanso, solo decisiones, papeles y negocios. Ya en su oficina, su administrador le muestra los documentos en regla, le muestra planos, registros, cuentas y, entre todo eso, el verdadero plan. El pueblo entero está siendo comprado pedazo a pedazo. Las propiedades se están apagando, literalmente, porque los cortes de luz son parte de la estrategia. Don Alejo quiere quedarse con todo, solo le queda un lugar por comprar: la casa de las Huilas.
ese burdel donde viven Manuela, la japonesita y las demás. Ese lugar se resiste, como si fuera una mancha que no se puede borrar. Mientras hablan de dinero y posesiones, el administrador le menciona el testamento. Don Alejo, incómodo, le dice que eso es aparte, como queriendo empujar el tema lejos. Pero es evidente que algo no está resuelto. La conversación se pone más tensa cuando el administrador menciona a Pancho y el asunto del camión. Y ahí, sin previo aviso, entra la esposa de Don Alejo. Ella no llega con enojo ni con prisa, llega con esa confusión suave de quien ya no distingue el presente del pasado. Escuchó el nombre de Pancho y de inmediato pregunta si está en el jardín jugando con su hija. Su voz es dulce, ilusionada, pero en sus palabras se nota que la mente ya no está del todo aquí. Ella aún cree que su hija está viva. Aún ve a Pancho como ese niño que corretea por la casa. Don Alejo solo la mira, no la corrige, no la enfrenta, pero hay algo en su mirada que dice que, aunque no lo diga, también él se ha quedado atrapado en otro tiempo. Y aquí lo tenemos, un hombre poderoso que parece tener el control de todo, pero al mismo tiempo con la casa a oscuras por dentro. Una esposa que vive en los recuerdos, un pasado que no se borra y un presente que se le escapa por entre los dedos. El sol cae como plomo sobre las calles polvorientas del pueblo y Don Alejo, acompañado de sus perros, hace su recorrido habitual. Va caminando tranquilo, con ese paso que no se apura pero que impone. Cuando pasa frente a la casa de las Huilas, Manuela, que siempre está atenta a todo, lo ve desde la ventana y no pierde tiempo. Sale rápido, casi sin pensarlo, como quien sabe que una conversación con Don Alejo no se le puede escapar. Él la saluda con una sonrisa tibia, de esas que no sabe si son amables o condescendientes. Y sin rodeos, le suelta que tenga cuidado, que hay un animal suelto por ahí más bravo que sus propios perros. Manuela lo entiende al instante. Ese animal tiene nombre y es Pancho. Lo dice en ese tono que Don Alejo maneja también, entre la burla y la advertencia, como si estuviera bromeando pero al mismo tiempo le estuviera leyendo la sentencia. Le promete que va a hablar con Pancho, que lo va a calmar, que no va a permitir que se le acerque si eso la pone en peligro, pero le lanza así como quien no quiere una idea. Podrías evitarte estos líos, ¿sabes? Lo dice casi con suavidad. Podrías venderme la casa y ya. Y ahí está el verdadero mensaje. Don Alejo no solo quiere protegerla, lo que quiere es esa casa. Esa propiedad es la última pieza en su tablero. Y Manuela lo sabe. Él le ofrece una salida envuelta en palabras dulces y promesas de tranquilidad, pero lo que está haciendo es ponerle la soga en la mano y decirle: tú decides si te la pones. Manuela se queda ahí, de pie, con la cabeza llena de ideas, porque lo que Don Alejo está diciendo no es solo una oferta, es una presión disfrazada de ayuda. Le está diciendo que puede salvarse del infierno si está dispuesta a vender su propio rincón en él. Don Alejo entra al almacén con el frente en alto y al paso firme. Ahí está Pancho y su cuñado, como si estuviera esperando que algo pasara, y pasa. Don Alejo no pierde tiempo en cortesía, va directo a Pancho y le suelta: qué sinvergüenza eres, ni pasaste a saludarme, pero yo sé por qué estás aquí. Y Pancho no dice nada, sabe que el viejo lo tiene medido. Don Alejo continúa como quien repasa cuentas. Te quitaron los fletes, ¿verdad? Claro, los buenos fletes, los seguros. Te los quitaron porque yo di la orden. Ya no estabas pagando las mensualidades del camión, te dejaste ir como siempre. Ahí Pancho agacha la mirada como si el peso de las palabras le cayera encima. Don Alejo le dice que ya no le tiene confianza, que si antes no le había exigido nada, era por respeto al padre de Pancho, que trabajó toda su vida para él, pero eso ya no vale. Ahora lo va a obligar a firmar un contrato, uno que asegure que le va a pagar hasta el último centavo. Y como si eso no fuera suficiente, le lanza un último golpe: y mantente lejos de la japonesita y de Manuela. No quiero saber de ti, ni de tus problemas, ni de tus dramas, porque si me entero, te borro del mapa, Pancho. No le hace falta levantar la voz. Don Alejo no grita, no necesita hacerlo. La amenaza es clara y pesada como piedra. Y así, con la misma calma con la que llegó, se va. Dentro del almacén, Pancho se queda solo, o al menos así siente. Lo que Don Alejo le dijo le cae como plomo. Y por un momento lo vemos sin la máscara de macho. Ahí está, solo, con la espalda encorvada y el alma rota. Llora, y no es un llanto escandaloso, es un llanto de impotencia, rabia, de saberse atrapado. La japonesita, que había visto todo desde fuera, entra en silencio, se acerca a Pancho con esa mezcla de dulzura y peligro que solo ella sabe usar. Lo mira con una media sonrisa que no sabe si es burla o ternura. No te acerques a mí ni a mi padre. Lo dice con una voz suave, casi susurrando, como si fuera una caricia envenenada. Solo con su tristeza, su orgullo hecho
pedazos y todo lo que ya no puede controlar. Ahora conocemos a Emita, la esposa de Pancho, una mujer sencilla, con cara de cansancio y una mirada que ha aprendido a aguantar muchas cosas sin decirlas. Entra al cuarto donde Pancho duerme una siesta, lo mueve con suavidad, como si no quisiera hacerlo enojar, pero también como si ya estuviera harta. Pancho abre los ojos y sonríe apenas la ve. Se emociona, se sienta, intenta bromear, pero Emita no está para sonrisas. No me gusta que me digas mentiras. Le suelta sin miramientos. Y ahí empieza todo. Le pregunta si ya dio las cuotas que le debía a don Alejo. Le recuerda que tiene que apurarse con los pagos, que ya le había dicho que no era buena idea retrasarse. La voz se le quiebra un poco, no por enojo, sino por la frustración de que a pesar de todo, a pesar de las ganas de creer en él, Pancho no cambia. Y ahí es cuando entendemos más de la historia de Pancho, que está casado, que dejó su casa para buscar una mejor vida, que según él todo lo hace por su familia, pero también que no sabe amar. Como muchos hombres, se cree con el derecho de tener mujer en casa y mujeres fuera también. Y lo peor es que ni siquiera parece cuestionar. Emita, aguantando las lágrimas, le dice que Octavio, su hermano, quiere hablar con él, que es algo importante. Octavio llega serio con ese tono que ya no está para rodeos. Le dice que le va a prestar el dinero que recibieron por la venta de la gasolinería, para que liquide lo que debe. No es una ayuda cualquiera, es la última oportunidad. En esta familia no hay sinvergüenzas, le dice Octavio. Y le advierte que si no acepta, que si no se pone en orden, que si no demuestra un poco de dignidad, entonces que se olvide de ser parte de la familia. Y ahí se queda Pancho, tragándose el orgullo, con la espalda recta pero el corazón apretado. Sabe que no puede decir que no, pero tampoco sabe si puede cambiar. Más adelante, estamos otra vez dentro de la casa de las Huilas. Manuela, Lucy y la japonesita están ahí, charlando como de costumbre. El ambiente parece tranquilo, pero bastan unas cuantas palabras para que todo empiece a tensarse. Manuela voltea a ver a la japonesita y, como quien lanza una piedra al agua esperando ver las ondas, le pregunta: ¿qué pasó con don Alejo? ¿Hablaste con él? La japonesita, casi como si no le diera importancia, le dice que no hablaron como tal, pero que él le dijo que tenía buenas noticias. Y ahí todo se descompone. Manuela se altera y la japonesita intenta defenderse, pero eso solo enciende más la discusión. Lucy, viendo que la cosa se pone fea, se para y se sale de la habitación. Sabe que este tipo de pleitos es mejor no presenciar. Entonces se quedan madre e hija de frente, sin testigos. Manuela, frustrada, con la voz temblorosa, le dice que es muy ingenua, que es una ilusa y que cree que don Alejo es buena persona, que ese hombre no quiere a nadie en el pueblo, que lo que quiere es comprarlo todo y que su casa, esa donde viven, es la última que falta, que por eso les cortó la luz, para que descansen, para que se rindan y se la vendan barata, como si fuera basura. La japonesita, con esa fe necia que le sale desde lo más profundo, no se deja convencer. Ella cree que don Alejo sí va a cumplir, que la luz va a volver, que todo se va a arreglar, que todo lo que está pasando es por miedo, que por la presencia de Pancho, y que su padre Manuela está considerando vender solo por eso, por miedo. Y ahí, entre esas dos versiones de la vida, la resignada y la esperanzada, está ya todo. Se gritan, se dicen cosas duras, se hieren, hasta que la japonesita no aguanta más y sale del cuarto, dejando atrás a Manuela, sola, con la mirada perdida, con esa tristeza que no es solo por la pelea, sino por lo que duele aceptar que todo está cambiando y no hay forma de detenerlo. Después de la discusión con su madre, la japonesita se encierra en su cuarto. Ahí abre un baúl, un objeto que en muchas historias representa el pasado, los recuerdos, la identidad. Y lo que saca no son solo cosas, son fragmentos de memoria. Lo primero que vemos es un recuerdo de su madre, la japonesa. En su juventud, junto con una Lucy también más joven, la japonesa está devastada, rota por el abandono de un tal Pino. Este momento, aunque breve, nos muestra algo que hasta ahora no se había explorado en ella: su vulnerabilidad, su dolor. No siempre fue la figura fuerte que conocemos. Esa tristeza nos la humaniza. Enseguida, la historia nos lleva a otro recuerdo aún más importante: la llegada de Manuela al pueblo. Manuela, junto a otras mujeres conocidas como las muñequitas de San Juan, llegan en tren, como quien llega con la esperanza de encontrar algo nuevo. Se dirigen directamente a la casa de la japonesa, donde son recibidas por Lucy. Ahí empieza a construirse un lazo clave, el origen de la amistad entre la Manuela y la japonesa. Mientras adornan para una fiesta, se conocen. Manuela le pregunta a la japonesa por qué le dicen así, y ella le explica que es por cómo entorna los ojos al no ver bien. Y justo ahí entendemos algo esencial: muchas veces los apodos que cargamos, que otros usan como burla o identidad, vienen de hechos tan cotidianos, tan humanos, que al recordarlos nos duelen y nos hacen reír al mismo tiempo. Este pequeño diálogo define mucho de lo que esta película trata de demostrar: la crudeza envuelta
en gestos simples. Ambas comparten su historia. Manuela, homosexual desde pequeña, fue rechazada por su padre y se vio obligada a huir de casa. La japonesa, por su parte, fue criada, trabajó de casa en casa y cuando se enamoró del hijo de una patrona fue echada. Dos mujeres con pasados tristes, con heridas similares que se reconocen en su dolor. Y luego llega esa fiesta. Don Alejo, en su faceta de político influyente, llega como invitado de honor. Las chicas bailan y cantan para él. Vemos, sin filtros, cómo se manejaba el poder. Entretenimiento a cambio de protección, favores a cambio de presencia. Don Alejo no solo era un político, era el centro de gravedad de todo lo que ocurría en ese pueblo. Y llega el número estelar, el baile de Manuela. A pesar de los gritos homofóbicos del público, que muestran sin rodeos la violencia que se vive contra quienes se salen de la norma, Manuela lo da todo. No por el público, no por Don Alejo, lo hace por sí misma. Porque bailar para ella es existir sin disculpas. Es su forma de decir, aquí estoy y no me avergüenzo. Esta parte de la película desnuda a los personajes. Nos muestra que detrás de la japonesa, la Manuela, las huilas, hay personas con historias reales, con pérdidas, con coraje. La japonesita recurre al pasado para no dejarse devorar por el presente. Esa reconstrucción del origen de su madre y Manuela nos permite entender por qué se resisten a vender, a ceder. Don Alejo es mostrado como benefactor, pero también como un dueño de todo. Esa fiesta, ese espectáculo es una muestra de que él no solo compraba tierra, también compraba dignidades. El baile de Manuela no es solo un show, es una declaración, y frente al desprecio, ella responde con arte. Es una metáfora del orgullo en medio de la opresión. Durante el clímax festivo, cuando todo parece ser goce y espectáculo, Don Alejo, desde su lugar de poder y soberbia, lanza un reto a la japonesa. Si logras que Manuela, aunque sea por un momento, deje de ser homosexual, te regalo lo que tú quieras. Esa frase, aunque dicha entre risas y copas, encierra la violencia simbólica del patriarcado. Reducir la identidad de una persona a una apuesta, a un juego, a un capricho. La japonesa, en lugar de indignarse o reaccionar con furia, acepta el reto. No porque crea en él, sino porque ve la oportunidad de garantizar un lugar seguro y propio para ella y Manuela. El deseo por la casa no es solo por la propiedad, sino por lo que representa: estabilidad, pertenencia y refugio. En un mundo que siempre las ha querido afuera, tener un lugar propio es una forma de resistencia. Ella se acerca a Manuela con honestidad y ternura. Le propone una intimidad que no está basada en deseos, sino en amistad, complicidad y supervivencia. Le dice que si están juntas, si se cuidan mutuamente, podrán compartir esa casa. Manuela acepta. El momento que comparten no es sexual en el sentido tradicional, sino profundamente íntimo en lo emocional. No buscan cumplir una expectativa externa, sino sellar un pacto de vida conjunta. Aunque Don Alejo cree que puede corregir la homosexualidad de Manuela con una apuesta, la escena demuestra que la identidad no es un disfraz que se quita y se pone. Manuela no cambia quién es, simplemente comparte un momento de afecto profundo con alguien que la acepta tal y como es. El acuerdo entre la japonesa y Manuela va más allá de lo físico. Es un acuerdo de cuidado mutuo, de compartir lo poco que tienen. En un entorno hostil, su amistad se vuelve revolucionaria. Tanto la japonesa como Manuela, desde su lugar de exclusión, logran arrebatarle a Don Alejo una pequeña victoria. Usan la inteligencia, la ternura y la unidad para ganar lo que el poder les niega: un espacio propio. La casa como símbolo de libertad. No es solo un techo, es un lugar donde pueden vivir sin que nadie les diga quién deben ser. Ese hogar representa todo lo que les ha sido negado: respeto, autonomía y dignidad. De regreso al presente, Pancho y Octavio llegan a casa de Don Alejo. Van decididos. Pancho entrega el dinero que faltaba para saldar su deuda. Don Alejo los recibe serio, firme, y al ver el dinero se ofende porque en el fondo sabe que Pancho ya no estará más bajo su control. Esa deuda era lo único que lo mantenía atado a él. Pancho ya no necesita de su permiso, de sus favores, ni de sus condiciones. Tavo y Pancho se dan la vuelta y se marchan, dejando a Don Alejo con el orgullo herido, con la rabia contenida, pero sobre todo con la sensación de que algo se le va de las manos. Don Alejo se queda en su casa en silencio. La luz de su poder parece comenzar a apagarse. Su fiel peón, preocupado, le lleva una medicina. Es ahí donde nos enteramos. Don Alejo está enfermo, gravemente enfermo. Le queda menos de un año de vida. Nadie más lo sabe, solo él y sus más cercanos. El que alguna vez fue el hombre más poderoso del pueblo ahora enfrenta su propia cuenta regresiva. Y sí, mientras Pancho rompe las cadenas que lo ataban a Don Alejo, este se queda solo, envejecido y con la muerte pisándole los talones. Después de eso vemos a Tavo y Pancho arriba del camión, celebrando lo que acaban de lograr. Entre risas
risas y emoción, se ponen de acuerdo para festejar. Y claro, el lugar ideal, la casa de las Huilas. Manuela, al enterarse de la posibilidad de que Pancho pudiera aparecerse, entra en estado de nervios. No había música, no había luces, no había nada. Estaba aterrada, no quería sentir lo que sabe que siente. Pero al final se escucha el claxon del camión. Tabo y Pancho ya vienen. Lucy corre con Manuela y le dice que se esconda, que se vaya a la parte de atrás, que no puede dejarse ver. Y así lo hace. Entran Tabo y Pancho. Tabo se empareja con una chica sin complicaciones. Pancho, como si nada pasara, va directo a la japonesita. Empieza a coquetearle, a bailar, a acercarse. La música, las luces y el ambiente hacen lo suyo, y los cuerpos empiezan a moverse al ritmo de la noche. Mientras tanto, desde la parte trasera, Manuela se asoma con tristeza, con una mezcla de dolor, rabia, deseo y hasta un poco de celos. Ve como Pancho baila y se engolosina con su hija, la japonesita. Esa imagen, ese momento, la empuja. Ya no puede más. Toma la decisión que ha estado conteniendo desde que Pancho regresó al pueblo. Va y se pone el vestido rojo, ese que lleva arreglando desde el día que supo que Pancho volvió. Ese vestido que no es solo un atuendo, es una declaración. Entonces entra con firmeza, con fuego. Justo cuando Pancho parecía estar a punto de intimar con la japonesita, la voz de Manuela corta el aire. Conmigo si puedes. Pancho voltea, el tiempo se suspende. La japonesita observa en silencio, atónita. Y ahí, bajo las luces tenues entre la música y la tensión, Manuela y Pancho comienzan a bailar. Se buscan, se sienten, se reconocen. Ya no hay escondites. Ya no hay vergüenza, solo están ellos, bailando, volviéndose uno con la música. Mientras la japonesita los mira sola, testigo de algo que no entiende o que quizá no quiere aceptar. De repente, Octavio se da cuenta. Al ver a Pancho bailando con Manuela, lo enfrenta violentamente, le grita, le dice que eso está mal, que cómo puede meterse con un joto. La tensión se rompe. Tabo y Pancho comienzan a golpear brutalmente a Manuela. En medio de la golpiza, Manuela logra escapar, corre desesperada por las calles del pueblo, mientras los dos hombres suben al camión rojo y la persiguen sin piedad. La persecución culmina cuando logran alcanzarla, la bajan a golpes y sin detenerse la golpean hasta matarla. Su cuerpo queda ahí, tirado, en silencio. Pancho y Tabo, al darse cuenta de que ya no se mueve, simplemente se alejan, dejando el cadáver en la oscuridad, huyendo del crimen que acaban de cometer. La muerte de Manuela marca un punto de quiebre no solo en la historia, sino en todo el tejido emocional que ha venido construyendo la película. El personaje de Manuela, tan lleno de vida, contradicciones, dignidad y dolor, encuentra su fin de la forma más violenta y cruel, a manos de quienes presentaban tanto su debilidad como su deseo, pero sobre todo, a manos de quien se convirtió en su talón de Aquiles, Pancho. Desde su aparición, Pancho se vuelve una figura cargada de tensión para Manuela, un objeto de deseo, de miedo, de ilusión. Manuela nunca dejó de temerle, pero tampoco pudo evitar sentirse atraída por él. Pancho simboliza para Manuela esa figura masculina que durante toda su vida ha representado rechazo, peligro y al mismo tiempo una absurda necesidad de validación. En muchos sentidos, Manuela se expone con él, se entrega emocional y físicamente, aún sabiendo que eso puede costarle la vida. Y cuando lo hace, cuando se pone el vestido rojo, cuando decide dejar de esconderse y enfrentarse a sus sentimientos, es también cuando más vulnerable está, porque no solo se muestra frente a Pancho, sino frente a su hija, frente a ella misma. Y ahí, en ese acto de valentía que elige ser también una muestra de amor, aunque sea uno dolorosamente mal correspondido, termina enfrentando su destino. La reacción de Tabo, cargada de homofobia, machismo y furia, no sorprende. Lo que destroza es la participación de Pancho, porque Pancho, aunque llora, aunque parece tener emociones genuinas, elige la violencia, elige ser parte del odio, elige traicionar no solo el afecto que Manuela le tenía, sino también a sí mismo. Y al hacerlo, lo que mata no es solo a Manuela, sino también cualquier posibilidad de redención que quedaba en él. La persecución final, esa imagen de Manuela corriendo por las calles del pueblo, perseguida por el camión rojo, el mismo que simbolizaba la libertad, el trabajo, el sustento de Pancho, se convierte en una metáfora brutal. Es la maquinaria del machismo y la homofobia, aplastando a quien simplemente quiso amar, a quien simplemente quiso existir desde su identidad. Manuela muere sola, golpeada, dejada en el suelo como si su vida no valiera nada, pero su muerte no es
silenciosa, es un grito ahogado que queda flotando en el aire, porque no es solo la muerte de un personaje, es la representación del castigo social hacia las identidades normativas, hacia lo diverso, hacia lo incómodo, y la cobardía final de Pancho y Tabo, alejándose sin mirar atrás, sin hacerse responsables, no borra el crimen, lo magnifica, porque el pueblo, con sus luces apagadas, su silencio cómplice y sus hombres que matan por vergüenza, se convierte en el verdadero culpable. La muerte de Manuela es sin duda el desenlace más desgarrador posible, pero también el más necesario para mostrar la brutal realidad que muchas personas se enfrentan por atreverse a ser quienes son. La historia gira en torno al poder, la marginalidad, el amor imposible y la identidad, pero sobre todo a la violencia estructural que ejerce un sistema masculino, patriarcal y clasista sobre los cuerpos disidentes. En especial el de Manuela, una persona transvesti, trans o afeminada, que es símbolo de resistencia, de ternura, de tragedia. Manuela representa el personaje más complejo y trágico de la historia. Rechazada por su padre, discriminada desde la infancia, expulsada de su familia por su orientación sexual y expresión de género, encuentra refugio entre los márgenes, entre las huilas, en una casa de mujeres que también han sido marginadas. Es víctima, sí, pero también es heroína silenciosa. Su deseo de amor, de afecto, de respeto está siempre presente. Aunque sabe que el mundo no está hecho para que ella lo reciba, su gran error, su talón de Aquiles, es Pancho, quien representa el deseo más puro y más tóxico al mismo tiempo. El hombre que alguna vez la hizo sentir algo, pero que al mismo tiempo la desprecia y la destruye. Su asesinato no es solo una muerte física, es una ejecución simbólica del sistema patriarcal, que no soporta lo diferente, lo que no encaja, lo que desafía sus reglas de género. Pancho es un hombre construido sobre la frustración, dejó su hogar para trabajar y mantener a su familia, pero eso no lo redime. Es machista, egoísta, violento. Cree que todo le pertenece, las mujeres, los cuerpos, el respeto de los demás. Su relación con Manuela está teñida de una ambigua atracción-rechazo. La odia porque la desea, la golpea porque en el fondo ella representa lo que él nunca podrá aceptar de sí mismo. Su violencia, al final, es una forma de borrar lo que él considera una vergüenza, pero también de borrar la prueba de su fragilidad emocional. Don Alejo encarna el poder económico y político del pueblo. Se representa como un patriarca benefactor, pero que en realidad es un manipulador, un hombre que usa la necesidad para controlar. Su crueldad es silenciosa, corta la luz del pueblo, presiona a Manuela para vender su casa, promete favores a cambio de placer, juega con las vidas de los demás como si fueran piezas de ajedrez. Incluso la aparente amistad o aprecio que tiene con la japonesa está cargada de condiciones. Él representa el sistema que nunca cambia, el que castiga a quienes se rebelan o simplemente no encajan. La japonesita y Lucy, ambas mujeres, representan dos formas de navegar la presión. Esta película está adelantada a su época, visibiliza la violencia trans y la homofobia de forma directa, sin filtros, cuando aún hoy pocos relatos lo hacen con este nivel de profundidad emocional y denuncia social. Aborda la disidencia social desde la ternura, no solo desde la burla y el morbo, como históricamente ha ocurrido en el cine mexicano. Retrata a las trabajadoras sexuales con humanidad, no solo como víctimas ni como simples objetos sexuales. Presenta una lectura crítica del machismo normalizado, incluso dentro de las propias familias y entre los buenos. Rompe el esquema clásico de un final feliz. Esta es una tragedia, sí, pero también un acto de memoria, una denuncia velada sobre las consecuencias de una sociedad que castiga a quien no se ajusta. Introduce temas como el poder económico sobre lo íntimo y el cuerpo, con Don Alejo representando el Estado, el patriarcado y la propiedad privada. El asesinato de Manuela no solo es el clímax de la historia, es la radiografía de una sociedad podrida por dentro. Ella muere a manos de su deseo, a manos del único hombre al que alguna vez le ofreció su corazón. Pancho, su talón de Aquiles, es incapaz de aceptar que siente algo por ella y en lugar de confrontarse, elige destruirla. Lo más doloroso no es solo que muera, sino que muera sola, en la calle, perseguida como un animal, abandonada. Porque esa es la forma en la que muchas personas trans y disidentes de género mueren todos los días en el mundo real. Esta historia no es solo un drama de pueblo ni un conflicto de celos o de poder, es una denuncia potente, es una elegía por los cuerpos que aman en la sombra, que sobreviven en los márgenes, que no encajan y por eso son castigados. Es una historia necesaria, sensible, brutal y valiente, y por todo eso, sí, está adelantada a su época. Así que toma asiento, disfruta de tus palomitas y revive conmigo el lugar sin límites. Esto es Luces, Oro y Acción. La
morada.